La fe del creyente y su resultado. La fe del creyente y su resultado. Y fíjense que pensando en el enfoque que tenemos para este tema o para esta serie, el enfoque es regeneración. Ese es el enfoque. Dijéramos, mi fe produce regeneración. O sea, el resultado de mi fe es la regeneración. Conviene analizar lo que es para este tema y seguir siendo nosotros lo que Dios busca de nosotros cuando hablamos de la regeneración. Fíjense que quisiéramos pensarlo así. Cuando hablamos de la regeneración, estamos diciendo como si Dios dice, bueno, esto quiero, esto voy a hacer, esto hice, pero después ya viene mi trabajo. Analizar qué es lo que Dios quería, qué es lo que pasó y qué es lo que debe seguir pasando en mi vida. Si Él quería que yo fuera un santificado para su nombre, eso pasó. Él me apartó para Él. Pero eso de que Él me apartó para Él fue por pura gracia suya y por resultado de mi fe en Él. Pero Él quiere que yo siga siendo eso que Él quiere que yo sea. Y ese es mi trabajo entonces. Y a eso se le llama en este campo del trabajo espiritual santificación, que es parte de mi trabajo. En el caso de cada creyente, la regeneración del creyente se efectúa por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Eso lo hemos aprendido en el ABC de la Iglesia de Dios, en el discipulado. Nosotros creemos que la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación se efectúan como un resultado de la fe que yo pongo en el sacrificio de Cristo. Cristo fue a la cruz en mi lugar, yo acepto que el sacrificio de Él fue en mi lugar, entonces yo asumo el papel de Cristo porque Él asumió el mío y yo comienzo a vivir como Cristo fue, porque Él fue a la cruz y murió como yo era. ¿Nos queda claro ahí? Entonces Él fue en mi lugar, murió el pecador, así que aunque Él no cometió pecado, por mí se hizo pecador y así fue a la cruz y se ofrendó en mi lugar. Le cambiamos nombre, dijera entonces, porque Él llevaba mi nombre. Él murió en nombre mío. Así que mi trabajo es, si yo ya morí con Cristo en la cruz, mi trabajo es vivir como Cristo era, con ese comportamiento que Cristo tenía. Y ahí es donde tenemos que pensar en el trabajo de regeneración. Se efectúa por la fe en Jesucristo. El texto bíblico que hemos estado leyendo, creo que lo recuerda usted, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y con algunos detallitos que le hemos hecho. Estaba viendo el texto acá, que dice, según el testimonio de Juan el Bautista, quiero que lea conmigo, por favor, así quiero escuchar su voz. Según el testimonio de Juan el Bautista, todos los que recibieron al Dios corporificado, esto es Cristo, los que creen en su nombre, recibieron legitimidad para ser hechos hijos de Dios. Estos no reciben ese derecho partiendo de la voluntad o la decisión de ellos mismos, sino a partir de la voluntad y disposición del Dios eterno. El hecho de que seamos hijos de Dios, llamados, constituidos hijos de Dios, diga conmigo, esa es una decisión de Él. Amén. El hecho de que seamos llamados, constituidos hijos de Dios, es una decisión ¿de quién? ¿Suya o de Dios? Es de Dios. Entonces, ¿qué tanto nos ama Él a nosotros? Que por el simple creer en Jesús, Él nos llama hijos suyos. Y esto dice que no fue por voluntad nuestra, sino por voluntad suya. Y eso para nosotros debe ser motivo de celebración. Amén. Motivo de gozo, de alegría, de felicidad. Que Él haya querido modificar nuestro estado. Éramos hijos de ira por causa del pecado, pero Él quiso
hacer con nosotros un trabajo el cual se llama la regeneración. Ya lo veremos un poquito más ampliado. La palabra regeneración es la obra del Eterno por medio de la cual surge el revivir espiritualmente. Si le preguntaran a usted qué es regeneración, ¿qué diría usted? Es revivir espiritualmente. Eso es regeneración. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos hizo ¿qué? Revivir espiritualmente. Él nos hizo revivir espiritualmente. ¿Y a quiénes Él hizo revivir espiritualmente? Pues obviamente al que cree en Él, que estaba muerto en sus delitos y pecados. O sea, regeneración, ¿qué es? Revivir espiritualmente. ¿Quién nos revivió? ¿Revivimos por nuestra propia cuenta? No, revivimos porque Él quiso obrar en nosotros ese gesto de vida y nos dio una vida nueva. Espero que cada uno de nosotros estemos experimentando esa vida nueva. Y quiero decirles, hermanos, que hablando de la vida nueva, nosotros estamos bien conscientes si nuestra vida, si nuestro comportamiento, nuestro actuar es igual allá y allá. O sea, igual cuando éramos inconversos, igual hoy. Si así fuera, entonces en nosotros no ha pasado mayor cosa. Solo lo que hicimos fue cambiarnos de casa. Tenemos que entender que si hablamos de regeneración, hasta somos afectados. Y aquí hay una pregunta que estaba haciéndome y es, pero ¿cómo podemos evidenciar que hemos sido regenerados? Aquí tendríamos una respuesta simple. La regeneración es comparable con el nacimiento de un bebé. ¿Se nota el nacimiento de un bebé o no se nota? Claro, antes había una madre embarazada, pero ahora hay dos personas. Ahora hay un bebé y una mujer que dio a luz. Se nota ese estado. Todo el mundo puede verlo. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, usted es el primero que tiene que darse cuenta de qué pasó en su vida. Usted es el primero que tiene que saber que en usted pasó algo. El corazoncito da testimonio si en nosotros sucedió algo o no sucedió nada. Y luego los demás comienzan a darse cuenta si en él sucedió algo o no sucedió nada. Y luego la gente del barrio tiene que darse cuenta si sucedió algo o no sucedió nada. Si no sucedió nada, aunque pasen los años, si alguien no es regenerado, tarde o temprano lo va a dar a conocer. Porque llega el momento en el que se revela que era un muerto. Se llegan las 24 horas. ¿Y qué hay que hacer con un muerto después de 24 horas? Hay que enterrarlo. Pensamos que está vivo todavía. Pasaron 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 10 horas, 20 horas, 22 horas y a las 24 horas decimos hay que irlo a depositar. Y hay veces que pasamos una vida, 30 años siendo asistentes a una iglesia sin haber sido regenerados. Por eso es que de repente se pierden. Así como se pierden los muertos que se nos ocultan, así también se pierden los hermanos y no se sabe más de ellos. ¿Por qué razón? Porque no habían sido regenerados. Simplemente asistían a una congregación. Pastores pudieron haber sido, no importa, evangelistas pudieron haber sido, servidores pudieron haber sido, pero si no fueron regenerados, el tiempo lo reveló. Se los puedo decir con la palabra, así bien claro. Tenemos que entenderlo y aunque este mensaje no es nada de halagador, lo sé, pero no podemos jugar de decir cositas aquí que solo nos agraden. Tenemos que entender algunas cosas que nos revelen secretos por el cual la iglesia sigue siendo un pequeño remanente. Porque no todos los que entran a una congregación realmente son regenerados. Solo son regenerados aquellos que creen en Jesucristo y se aplican a la vida de Cristo. Esto espero que lo tengamos muy claro. No se puede ocultar el nacimiento físico de un bebé o de un ser humano. De igual manera no se puede ocultar el haber sido regenerados. Claro que tenemos defectos en nuestra carne, sí, pero
Tan pronto que sentimos que fallamos, sentimos remordimiento, inmediatamente caemos de rodillas y le pedimos perdón al Señor. Esto es lo que hacen los regenerados. Cuando fallan, dicen, fallé. ¿Y ahora? Rápido le viene a la mente, hijitos, estas cosas les escribo para que no cometan pecado, pero si alguno cometiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Inmediatamente caen de rodillas ante Jesucristo el justo y son perdonados. Porque Jesucristo, con el amor que fue a la cruz, con ese mismo amor que fue a la cruz, tiene la voluntad de perdonarnos. Porque Él valora la fe que ponemos en Él. Nos está quedando claro entonces. No es que porque fallamos, porque una cosa es fallar, otra cosa es revolcarnos otra vez en el pecado. Es diferente a tener un momento de rabia, ira y parece que se nos vino el mundo encima, a ausentarnos de la gracia de Dios como si no hubiera pasado nada. Cuando hemos sido regenerados y fallamos, sentimos dolor demasiado por haber fallado y inmediatamente le decimos, Dios, no puede ser, te ofendí, te molesté, te avergoncé, ¿me puedes perdonar? ¿Y Él qué le dice? Sí, te puedo perdonar, porque Él es amplio en perdonar y se goza cuando alguien quiere hacerlo. Así que espero que estemos comprendiendo ese asunto. Cuando el creyente es regenerado, pude decirle conmigo, cuando el creyente es regenerado, tiene cambios. ¿Es así o no es así? Cuando el creyente, ¿y por qué estamos hablando del creyente? Porque estamos hablando, el texto dice que a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron a Él, recibieron facultad, legitimidad, derecho, autoridad de ser hijos de Dios. Entonces, los creyentes, cuando el creyente es regenerado, diga conmigo, su comportamiento tiene cambios significativos. Cuando el creyente es regenerado, su comportamiento tiene cambios significativos. Y algunos de ustedes dicen, Dios, ¿en qué momento me llegó esta prueba? Si esta prueba me hubiera llegado unos años antes, otro fuera el tema. O sea, me doy cuenta que antes era diferente yo a lo que soy ahora. Y alguien dice, es que eso no se debiera recordar. Es que yo no puedo olvidar lo que soy. No puedo olvidar los cambios que han pasado en mí. Porque si así fuera, entonces yo estoy una persona que no tengo identidad. Pero estoy capacitado para no olvidar nada y empezar a hacer comparaciones y decir, bueno, antes yo no aguantaba una cosa como esta, pero ahora sí la aguanto, fíjese usted. Bueno, entonces es que ha pasado algo en mí. No lo puedo aguantar de mi propia cuenta. Ahora sí lo puedo aguantar en el mismo pellejo, en el mismo cuerpo, en el mismo ser humano. ¿Por qué aguanto hoy? Porque ahora soy cristiano. Y ahora hay alguien que me ayuda. Y yo mismo me ayudo a sí mismo porque digo, no puedo desperdiciar el milagro de la regeneración. Y busco la gracia del Señor. Así que, mis hermanos, si una persona es regenerada, tiene cambios significativos. Se puede apreciar en él un antes y un después. Yo quisiera preguntarles a ustedes, de los hermanos que llegan a la iglesia, ¿sabe usted si las personas cambiaron o no cambiaron? ¿Sabe usted o no lo sabe? ¿Se puede apreciar eso o no se puede apreciar? Sí, se puede apreciar, uno lo sabe. Dice, es que en el mundo no servía para nada, pero ahora en Cristo sirve para mucho. Amén, hermanos. Se nota la diferencia y celebramos eso que pasa en el ser humano. Cuando Dios nos regenera, Él nos da una nueva vida espiritual. Eso lo dijo Pablo a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más pasó? Las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Amén. Y en esta nueva vida, obviamente, hay un comportamiento distinto. Y Jesús dijo las siguientes palabras: no se puede ocultar una ciudad asentada en un monte. No se puede. Así como no se puede ocultar una ciudad asentada en un monte, no se puede ocultar el cambio que el Eterno ha operado en el creyente. No se puede. O sea que así como se nota la ciudad, se nota también lo que ha pasado en el creyente. Espero que ustedes y yo estemos contentos. Pablo aseguraba que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Amén. Pablo aseguraba que el evangelio es ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y que en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Por fe y también para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Quise marcarlo en colores. ¿Por qué razón? Porque quiero que veamos las tres cosas por separado. Y en este caso vemos la primera, el primer color que está en celeste. Y vamos a puntualizar eso. ¿Por qué razón? Necesitamos despacio diluir esto y comprenderlo de una manera muy puntual. Estaba pensando en esta primera parte. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios. Poder de Dios. Y para esta palabra poder, en los manuscritos antiguos se visualizaban dos expresiones. Una de ellas es dinamis y la otra es exousia. Y estas dos palabras tienen un significado importante. Por ejemplo, la primera significa capacidad moral o física. Capacidad moral. Y cuando hablamos de una capacidad moral, estamos hablando de aquello que me hace sentir responsabilidad por lo que soy y por lo que recibo. Algo que el evangelio puede operar en mí, hacerme responsable y tener conciencia y tener gratitud y tratar de valorar o de cuidar aquello que pasó en mí. Como si pensamos en una dinamita que cambia el estado de una roca. Amén. Entonces, empezamos a tener una capacidad moral. Antes teníamos un corazón empedernido, un corazón sin sensibilidad al Señor. Pero ahora somos sensibles al Espíritu. Algo pasó en nosotros. En este caso tiene que ver con potencia. Y hablando de la palabra potencia, imaginémonos a un ácido que viene y trata de purificar, establecer limpieza en algo que estaba corroído. Hermanos en el Señor, si analizamos lo que hace el evangelio es, al hablar de la regeneración, es empezar a quitar todas aquellas escorias, aquella basura, aquello que afecta, de manera que hace una limpieza desde el interior. Por eso es que se habla de una capacidad moral. No es que yo aprenda a ser una persona moral con una educación cristiana. No, yo sé que no me lo enseñaron. Sé que algo pasó dentro de mí y ahora soy lo que soy porque algo pasó en mí. Y eso que pasó en mí me hace sentirme dichoso y bienaventurado, pero también comprometido con el milagro que pasó en mí. Y eso es fantástico cuando lo puntualizamos de esa manera. Porque estas personas, cuando les preguntan, ¿y todavía sos evangélico?, ¿qué responden? ¿Qué responden? Cuando le preguntan, ¿todavía es evangélico, hermano? ¿Y qué dice la gente así? ¿No se recuerdan cómo se responde? Bien, soy evangélico por la gracia de Dios. ¿Qué significa? Él hizo una obra en mí y yo todavía me acuerdo que la hizo, y con su gracia y mi voluntad yo puedo decir que aún soy cristiano. Amén, mis hermanos. Pero si algo no pasó, no tenemos conciencia qué pasó. Y aquel que no sabe qué pasó, así como entró, así se fue. Y les ponía el ejemplo como cuando ponemos un envase con la boquita tapada en un recipiente. ¿Cuándo se va a llenar ese envase con la boquita tapada? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se llene el envase? Hay que destaparlo. Amén. Usted puede mantener el envase dentro de una pileta y nunca se va a llenar, pero quítele la boquita y el envase se va a llenar. Hay una diferencia entre el envase con tapón y el envase sin tapón. Así podemos darnos cuenta nosotros si pasó algo en nuestra vida. Hermanos amados, tenemos que entender que el Señor ha querido hacer cosas maravillosas con nosotros. Y puntualizando la otra palabra que significa autoridad delegada, o sea, un derecho adquirido, o sea, un privilegio concedido. Amén. Entonces el evangelio, por un lado, es el que purifica, pero al mismo tiempo empodera, da privilegio, da oportunidad,
Amén. Entonces el Evangelio no solamente me limpia, sino me levanta la estima. Por eso los que fuimos redimidos en Cristo, fuimos elevados a un nivel de dignidad. Tanto así que Pablo dice que nos levantó a los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo así? Si nadie daba nada por nosotros, pero Él lo dio todo y nos levantó a un sitial de honor. Eso es lo que hace el Evangelio en el corazón del ser humano. El creyente recibe la potencia del Evangelio. Esto significa una fuerza potente que puede abrirse paso a través de cualquier obstáculo. Amén. Esta potencia es el mismo Cristo resucitado, quien es el Espíritu vivificante y resulta en salvación para todo aquel que cree. Vea qué interesante. Potencia entonces es una fuerza potente, el mismo Cristo resucitado, el Espíritu vivificante. O sea, el Dios de la cruz, que fue a la cruz por nosotros, no solamente fue a la cruz, sino viene al creyente para establecer en él una limpieza total y de esa manera vivificarlo y darle poder para que a pesar de los obstáculos él pueda decir: yo soy creyente a pesar de, aunque con luchas y pruebas, pero vamos para adelante. Y la iglesia cantaba hace mucho rato, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue renegando. ¿Cómo era el coro? ¿Me lo pueden recordar? En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Amén. Renegando está aquel que no es regenerado. Pero el regenerado en las luchas y en las pruebas sigue avanzando. ¿Por qué? Porque él valora lo que ha sucedido. El mismo Dios vino a su corazón, lo empodera, le da privilegio, lo dignifica. Y el creyente agradecido no puede hacer otra cosa, por lo mínimo, adorarlo y bendecirlo, por lo menos. Si no, lo puede hacer algo más. Bueno, si el creyente ha sido regenerado, ahora Cristo está formado en su corazón. Mire qué privilegio. Si soy regenerado, Cristo mismo está formado en mi corazón. Ahora soy participante de la naturaleza divina. Ahora soy nueva criatura. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Qué bonito suena. Él obrando en mí. Mi corazón es templo y morada del Espíritu. Si en verdad ha surgido la regeneración como resultado de mi fe y una total entrega, como creyente ahora comienzo a ver, comienzo a oír, comienzo a buscar las cosas celestiales, comienzo a vivir una vida en santidad, una vida de fe y de santidad. Antes, cuando pecaba, me daba igual, pero ahora cuando peco me siento mal. Quisiera ver las manos levantadas de aquellos que cuando pecan se sienten mal. Vamos a ver, cuando pecan se sienten mal. ¿Qué sienten aquí? Aflicción, dolor, pesar, preocupación. ¿Alguien se atreve a decir: fíjese usted que yo no siento nada? ¿Alguien se atreve a decir que no siente nada? ¿Alguien quiere confesar que no siente nada? No voy a hacer usted como hizo mi amigo. Dice: yo nunca he estado caído, pero es que nunca estaba levantado. Persona que nunca se había reconciliado porque nunca había fallado, pero jamás había sido cristiano. ¿Cómo? Así no se puede. Pero si nosotros tenemos conciencia de que estamos en un nivel de vida diferente, cuando nos ensuciamos, lo sentimos inmediatamente y sentimos remordimiento. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué hacen ustedes cuando sienten que han fallado y que son reciente reprensión. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vamos a ver qué hacen. Orar pidiendo ¿qué? Dando gracias por el pecado que cometieron. No, pidiendo perdón al Señor. Amén, pidiendo perdón al Señor. ¿Y cómo se sienten después? Se sienten liberados. Bueno, eso tenemos que estarlo experimentando día con día, porque le tengo mala noticia. No hay día que no fallemos.
Pero no hay día que la mano del Señor no esté extendida para decirle a usted: si fallaste, no te preocupes. El diablo te dice que no tenés perdón, pero yo te digo que sí lo tenés. Y el Señor le extiende su mano y una vez más lo abraza y le dice: no tengas pena. Así que podemos acudir al Señor, porque estamos tratando de vivir la vida de fe y la vida de santidad. En el Evangelio, o sea, el Evangelio como sujeto, así como le hablé de un desinfectante, como algo que limpia, como algo que purifica, como algo que le pudiéramos decir a aquello quitamojo o limpiarrosca, o no sé qué le pueda llamar usted, aflójalo todo. El Señor viene y pone una potencia. Entonces, como sujeto, el Evangelio puede reformar, puede transformar. Y aquí viene algo bonito: si el Evangelio entra en el corazón, transforma la condición. Lo puede decir conmigo: si el Evangelio entró en mi corazón, transforma mi condición. Me quita el apodo de ser hijo de pecado y me da el honor de ser hijo de Dios. Amén. Si el Evangelio entra en mi corazón, entonces ¿qué sucede? Transforma mi condición. Transforma mi estado. Ya no tengo pena de ir al infierno, ahora tengo la bendición de ir al cielo. Y eso es una bendición cuando hablamos del Evangelio. ¿Qué sucede entonces con los que dicen ser cristianos y aún siguen con prácticas incoherentes con el tema de la regeneración? Se lo dije al principio. ¿Qué sucede con la gente que dice que son cristianos, pero son iguales? ¿Qué diría usted? ¿Cuál sería su juicio? ¿Qué pasó con la gente que dice: soy evangélico usted, y mire, cuidadito, aquí no hay otro que se parezca conmigo, soy el número 1? Amén. No siente nada. ¿Qué pasó con esa clase de gente? Y no tiene coherencia entre el dicho de ser santificado con serlo. ¿Qué pasaría con esa gente? ¿Qué sucede con esa gente? ¿Qué diría usted en su juicio? ¿Fueron o no fueron regenerados? No fueron regenerados, porque si Cristo entró a su corazón, su condición cambió. Lo repito: si Cristo entró al corazón de esa gente, las cosas cambiaron, porque no puede estar Cristo en el corazón de un pecador. El corazón de un pecador que recibe a Cristo es regenerado. Amén, es santificado. Así que la persona tiene que entrar en una situación acá. Lo que pudiéramos decir es que esta gente no ha rendido en serio su vida a Cristo. Es incoherencia el que digamos ser cristianos y aún llevar una vida desordenada espiritualmente. Gente que son evangélicos, pero su boca dice otra cosa. Así como bendicen, también maldicen. ¿Qué diría usted de una persona que bendice y también maldice? Mirás que te las vas a pagar. Si no las pagas conmigo, las vas a pagar no sé con quién, pero eso que estás haciendo va a tener resultado. Me vas a conocer. Te vas a dar cuenta que mi apellido de Oriente no es por gusto. No, pero acaba de predicar un sermonazo y toda la gente dice: ¿cómo usa Dios al hermano? ¿Cómo es posible que de una fuente salgan dos tipos de agua, dulce y amarga? ¿Puede? No. Entonces, hermanos amados, tenemos que ponerle cuidado. Si alguno de ustedes tiene el problema que dice ser cristiano y todavía vive la vida del pecado, tiene que buscar cómo abandonar esa vida. Esto es lo que nos gusta de la palabra. Tan bonito que venía. No, es que no podemos jugar con esto. Esto es en serio. Si tenemos cosas todavía que me identifican con el pecado, tengo que entrar en juicio. Tengo que rendir mi vida al Señor. No puede ser que me lleve toda mi vida siendo cristiano y al final, cuando quiera entrar a la puerta que se abra no sea la del cielo, y yo me engañé por toda la vida. Toda mi vida en la iglesia era el mejor de los que adoraban, era el mejor de los que servían, pero no me recibió el cielo. Hermanos, no puede ser así.
tenemos que despertar. Si tenemos que hacer algo, hagámoslo. ¿Qué tiene que hacer entonces una persona que asiste a la iglesia y no ha experimentado una vida regenerada? Diga conmigo, necesita hacer una confesión de fe. Por favor, dígalo conmigo. Necesita hacer una confesión de fe y rendir su vida al control directo del Espíritu Santo. Esto es lo que necesita, rendir su vida al control del Espíritu Santo, para que comience el Espíritu Santo a esculpir el carácter de Cristo en su corazón. Y cuando usted reciba el carácter de Cristo en su corazón, usted va a cantar y decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted se va a dar cuenta. Aguanta no porque sea cobarde, aguanta porque ahora tiene el carácter de Cristo en su corazón. Amén. Tenemos que entenderlo ahí. La regeneración del creyente es necesaria. En la actitud pecaminosa, los humanos no pueden permanecer en la presencia del Señor. En su conversión con Nicodemo, ¿se recuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Y le dijo varias veces esta palabra, y le dijo que una cosa es ser nacido de la carne y otra cosa es ser nacido del Espíritu. Nos corresponde a nosotros la tarea de asumir que la regeneración no es opcional. La regeneración es una necesidad y es requerida para los que quieren ir al cielo. Diga conmigo, la regeneración es requerida para los que quieren ir al cielo. Quiero ilustrar esto de esta manera. Yo recibí el bautismo con el Espíritu Santo hace muchos años. Y no lo recibí por voluntad de la gente. Lo recibí por necesidad mía, pero no cuando yo lo pensé, sino cuando el Señor quiso. Cuando el Señor consideró que mi corazón estaba presto para recibirlo. Y fíjense que yo hacía algo. Cuando miraba que estaban ministrando a la gente y yo no sentía lo que la gente sentía o lo que la gente decía sentir, entonces yo me acercaba intencionalmente para ver si la mano de aquel que le puso encima al otro y empezó a danzar y empezó a saltar y a hablar un balbuceo dirigido por el Espíritu Santo. Cuando yo miraba que eso pasaba, me acercaba también para ver si se dignaban de mí, me ponían la mano para ver si pasaba algo. Y no pasaba. Pero eso no me daba por vencido. Cuando había otra actividad en la que yo miraba que sucedían esas cosas, volví a acercarme. Y volví a acercarme. Y de repente el Señor dijo, ya está demostrando urgencia en recibirlo. Llegué una vez al altar y le dije: Señor, quiero decirte que vengo de la misma manera, vengo tal cual soy. Y ese fue el momento cuando el Espíritu Santo vino a mi corazón. Era las 6 de la tarde cuando yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo que calcinaba mi ser. Me quemaba como un fuego ardiente que hacía cosas en mí y solo me daba por gritar y sentía que fuego expulsaba. Y cuando volví de ese fuego, habían pasado entre las 6 y las 11:30 de la noche. Experiencia que no la voy a olvidar jamás. Pero mostré intención, porque yo miraba lo necesario y urgente que era eso. Y así como se necesita la presencia del Espíritu Santo, diga conmigo, se necesita la obra de la regeneración. Porque yo quiero ir al cielo un día y no puedo ir con esta calidad de vida pecaminosa que tengo. Necesito ser regenerado. Así que diga conmigo, la regeneración es requerida para los que quieren ir al cielo. Y para cerrar nuestro comentario de hoy, así como el nacimiento físico nos equipa para ser parte de una familia en la tierra, ¿qué es lo que hace el nacimiento espiritual? Nos prepara para ser herederos del cielo. ¿Qué es lo que hace la regeneración? Nos prepara para ser herederos del cielo. ¿Cuántos quieren ir a estar con el Señor un día? ¿Cuántos quieren estar un día con la presencia del Señor ya en el final de la historia? Todos queremos ir.
necesitamos ser regenerados. Se espera que si la bondad y voluntad del Señor es nuestra regeneración, nosotros podamos valorar cuidando la obra de Dios en nuestro favor para mantener siempre presente el resultado de nuestra fe, en este caso de la regeneración, que es la vida eterna. Y diga conmigo, el resultado de nuestra fe es la regeneración para vida eterna. Así que, mis hermanos, espero que esta palabra nos ayude a ser mejores cada día y que empecemos a vivir la vida que Él quiere. Digo de otra manera más simple, dispongamos nuestra voluntad, porque Él quiere hacer la obra. ¿Qué les dije? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disponer nuestra voluntad, porque Él quiere hacer la obra. Él toca la puerta de su corazón. Él toca todos los días a su corazoncito y le dice, quiero hacer una obra en ti. Todos los días lo hace. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Cederle el derecho y dile, haz de mí todo lo que quieras. Y Él va a hacer en usted lo que usted necesita que sea para ir a estar con el Señor. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos permites hablar algunas cosas que ni siquiera nos las imaginamos, pero que tú quieres que las tengamos en claro para que con esta iglesia juntos podamos trabajar por una vida de santificación. Gracias por la regeneración que has obrado. Gracias porque me has hecho hijo tuyo por la fe, pero también por tu gracia y tu favor. No lo merecía de acuerdo a mis actos, porque me había descarriado, me había apartado del camino y hubieras hecho quizá en tu ira consumirme y mandarme al infierno, pero no lo quisiste hacer. Extendiste tu mano porque me valoraste como una obra de tus mismas manos. Y mi corazón lo estableciste para que Él fuera templo y morada de tu espíritu. Y cada día me instruyes para valorar lo que has hecho en mi vida. Gracias porque me rescataste de la vida de pecado que llevaba. Y ahora me has hecho hijo saludable para la gloria y para la honra de tu nombre. Ayúdame para disponer mi vida y prepararme para que cada día tú puedas seguir trabajando en mí. Envía a tu Espíritu Santo para que cada día trate de esculpir en mi corazón el carácter de Cristo, de manera que yo pueda ser una persona que refleje una diferencia, porque has hecho la obra de la regeneración. Gracias te doy, Señor, por darme esta bendición de entender esta palabra y poderla aplicar a mi corazón. Y así, gracias por cada uno de aquellos que lo están haciendo. Te bendecimos y te exaltamos. Ayúdanos a aplicarnos cada día al consejo de tu santa palabra. Lo declaramos por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Amén.